Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy, señores, vamos a ver una noticia que ya todos nos lo esperábamos, pero no pensábamos que iba a ser algo tan rápido que iba a ocurrir, ni bien asumiera el presidente Francisco Sagasti. Es que con este presidente todo se ha acelerado y Perú va rumbo a pasar el 40% de deuda sobre porcentaje del PBI. Todo esto la verdad es que es bastante triste porque estamos viendo cómo se está hipotecando el futuro de las próximas generaciones con deuda, con subidas de impuestos, cómo los formales van a tener que sufrir mayores subidas de impuestos, mayores saqueos por parte de los políticos y por parte del Estado que no quieren reducir el gasto público porque así lamentablemente ellos se perjudicarían y por lo tanto como ellos no quieren perjudicarse, perjudican al ciudadano medio, al ciudadano de a pie. Y esto la verdad es que es algo lamentable. Vamos a hacer el análisis político, económico de todo lo que está pasando porque Perú ha soltado un bono de acá a 100 años, señores. Tiempo en lo cual creo que esto va a afectar a los hijos de nuestros nietos. Así que la verdad es que estamos viviendo tiempos bastante malos para lo que es la economía peruana y muchos economistas, sobre todo keynesianos, están felices de esta noticia, pero los libertarios y los liberales, no importa si eres de izquierda o de derecha, estamos viendo que todo esto se está yendo lamentablemente hacia abajo. Y antes de empezar a analizar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que así tú, si deseas, me puedas hacer una donación de manera voluntaria, no como los estatistas que quieren hacer caridad, pero con tu bolsillo, y yo pueda seguir mejorando este canal. También vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, señores, vamos a ver todo lo que les he estado comentando porque, bueno, no es una noticia como para celebrar, no es una noticia como para ponerse contentos, ni mucho menos. Vemos acá el titular y vamos a empezar a hacer el análisis. Perú se endeuda por primera vez en toda su historia republicana con bonos a 101 años tras una crisis política. A días de haber vivido una de las peores crisis políticas en la historia del país, el Perú lanzó un bono centenario tras autorizar una nueva emisión de deuda. Bueno, ¿qué quieres que les diga, señores? Como lo hemos visto aquí, Perú se ha vuelto a endeudar, pero esta vez no ha sido un endeudamiento, sino ha sido el endeudamiento final, lo cual ningún presidente, por más estatista que haya sido, lo ha hecho. Recién Perú acaba de lanzar este bono y ha aprovechado que las tasas de interés han sido medianamente bajas, entre el 2% y el 3%, lo cual pues lamentablemente se ha hipotecado el futuro económico de las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque recordemos que la deuda son impuestos futuros. ¿Qué quiere decir esto? Que las próximas generaciones van a pagar toda esta deuda subiéndoles los impuestos. ¿Y qué significa una subida de impuestos? Para empezar, significa menos inversión, porque las empresas comparan a qué país venir para invertir su dinero y siempre eligen a los países que le dan dos cosas: seguridad jurídica y menos impuestos. En Perú no hay mucha seguridad jurídica, recordemos que estamos en el puesto 76 de países que respetan la propiedad privada, pero lo que sí tenía el Perú era para las empresas impuestos un poco más bajos que sus competidores. Pero esto va a ir cambiando con el tiempo, porque el Perú se está endeudando y la única manera de pagar la deuda para nuestros políticos, que son lamentables y que solamente ven cómo aumentar sus privilegios de casta, pues es endeudándonos. La otra manera sería bajando el gasto público, pero eso les afecta directamente a ellos y les quita poder, les quita favores para meter amigos dentro del Estado y que así vivan de parte de nosotros mediante nuestros impuestos, etcétera, y lamentablemente eso los perjudicaría. Entonces pues no bajan el gasto público y prefieren endeudar al país, lo cual es una noticia sumamente mala. Y tenemos acá, por ejemplo, lo siguiente: ¿qué significa el endeudamiento del Perú en bonos a 101 años? Pues lo que les he estado explicando acá, si lo vemos desde una perspectiva más keynesiana, acá dice que el Estado va a poder seguir gastando para así que no tenga que subir impuestos ahora y que así el Perú pueda seguir gastando más gasto público. Lo tenemos acá. El país ha emitido 4.000 millones de dólares en bonos a plazos de 12, 40 y 100 años a tasas de interés entre 1.86 y 3,26%. ¿Pero qué significa esto?
Pues aquí dice que el sistema financiero es sólido, que las instituciones están bien, etcétera, y que la deuda, bueno, en este caso es buena para así no aumentar los impuestos ahora. Pero esto es bastante malo. ¿Por qué? Porque independientemente del tema económico, el tema moral es importante. ¿Qué significa esto? Esto incluso Hayek lo veía como uno de los fallos de la democracia. ¿Por qué? Porque acá las generaciones futuras están viendo cómo se está hipotecando su futuro y son generaciones que ni siquiera votan o que ni siquiera han nacido. O sea, esto se está decidiendo ahora. Nosotros, esta generación, le está imponiendo a la generación que va a venir un futuro de más impuestos, más deuda pública, más regulaciones, más Estado, y lo cual va a perjudicar su futuro. O sea, independientemente, porque estoy seguro que por aquí van a venir personas que me digan, no, pero si Suecia se endeuda, pero si, no sé, Estados Unidos se endeuda. Sí, ellos se endeudan y está mal. A pesar de que sean países ricos, cualquier país que se endeuda es malo. No importa si el país es rico o no, da igual. O sea, si el país es rico tiene capacidad para endeudarse, pero no debería hacerlo porque es inmoral. En cambio, un país pobre como el Perú, que tiene capacidad para endeudarse, no tampoco lo debería hacer porque igual está mal. Así que debemos entender automáticamente eso. No importa que otros países lo hagan. Aunque lo hagan otros países, es malo de igual manera. Lo que va a permitir esto que el Estado siga aumentando el gasto público, sigan creando nuevos puestos, siga aumentando la burocracia. Y aquí hay otra cosa que debemos entender. Vemos esta noticia. Deuda pública subirá a 38% del PBI en 2021. Justamente el Perú se caracterizó por ser uno de los países que tenía menor deuda con relación a su PBI, pero la deuda peruana cada vez ha estado creciendo. Lo vemos en este gráfico. Incluso el presidente Vizcarra, con una gestión económica lamentable, paupérrima, miren cómo endeudó al país. Él asume en el año 2018 y vemos cómo sube, acá baja un poquito, pero luego vuelve a dispararse. Y la verdad es que estamos viendo que la deuda se sigue aumentando. Incluso hay analistas que prevén que la deuda pública para finales de 2021 se incremente incluso hasta el 41%, señores. Y esto sigue siendo absolutamente malo. Toda esa deuda se tiene que pagar de alguna manera. Y esa deuda la vamos a pagar nosotros con subidas de impuestos. ¿Y quiénes van a ser los principales perjudicados, aparte de nosotros? Pues los trabajadores formales. Recordemos que en el Perú el 70%, incluso más, de la economía es informal. ¿Qué significa esto? Que al ser una economía informal, la mayor parte de los impuestos caen sobre las empresas formales. Por lo tanto, aquí se crea un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque aquí nadie en el Perú quiere ser un trabajador formal. ¿Por qué? Porque el salario mínimo es alto para pagar, no para vivir, para pagarles, porque no alcanza la productividad de ese salario mínimo el trabajador medio. También hay muchas regulaciones, muchos impuestos, el costo de hacerse formal es infinito. Por eso hay mucha gente que, aunque le vaya bien en su negocio informal, no quieren ser formales porque nadie quiere trabajar con el Estado. Ser formal yo lo veo como la mayor protesta contra el Estado. La mayor parte de la población del Perú es informal y aún así algunos te piden más Estado. O sea, no quieren Estado ellos, pero sí quieren Estado para controlar a otros, lo que me parece lamentable. Tenemos esta noticia de la Asociación de Contribuyentes. Trabajadores formales dedican 138 días a pagar impuestos, señores, a pagar impuestos. O sea, es casi más de un tercio y la verdad es que es algo lamentable. Así cada vez vamos a tener menos trabajadores formales aportando impuestos. Por lo tanto, cada vez los impuestos a ese pequeño grupo de personas van a tener que ser más porque cada vez hay menos aportantes. O sea, cada vez van a haber menos formales, cada vez va a haber más gasto público. ¿Y qué va a pasar esto? Que ahora los impuestos no van a subir para las empresas, sino van a subir para el ciudadano común y corriente. Yo quiero que todos paguemos el mínimo de impuestos posibles y para eso el gasto público y la deuda deben reducirse. Pero lamentablemente vemos que nuestros gobernantes no piensan así. Ellos piensan que aumentar el gasto, aumentar la deuda, aumentar sus privilegios es lo mejor. Pero ni de lejos esto ayuda al ciudadano. Esto lo perjudica y perjudica a las generaciones futuras. Por ejemplo, lo que yo propongo es rebajar el gasto público, pero para eso debemos empezar a destruir empleos fantasmas y acabar con la corrupción. Por ejemplo, en este estudio que lo tenemos acá y lo van
van a tener abajo en la descripción. En este estudio de la Contraloría, que es una aproximación exploratoria, miran cómo afecta la corrupción en el gasto público peruano. Y para que ustedes no lean todo el informe y no lo tengan que explicar de manera detallada, simplemente podemos venir acá y dice lo siguiente: de acuerdo con las estimaciones presentadas, alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado en 2019 se habría perdido por corrupción e inconducta funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todos los impuestos que pagamos, se sigue robando, se sigue malgastando. ¿Y cómo se soluciona esto? Bajando el gasto público, reduciendo el Estado, quitándole el poder de los políticos a manejar tanto dinero, porque como ellos manejan tanto dinero, pues tienen incentivos para lamentablemente robarlo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? No es hacer leyes más duras, o sea, ese no es el camino. El camino es reducir el Estado, y esas personas que están manejando todo ese dinero cada vez van a manejar menos dinero y cada vez las posibilidades de robar van a ser menores. O sea, la corrupción se combate no con leyes más duras, sino con menos Estado. Es la única manera. Así que o hacemos lo que hay que hacer, que esa es la solución, o lamentablemente cada vez nos vamos a empobrecer. Y por último, les recuerdo que acá mucha gente dice, no, pero deberíamos subir los impuestos son muy pequeños en el Perú. Pues resulta que nuestra presión fiscal sí es baja. ¿Pero qué significa presión fiscal? Significa el peso de la mochila que el Estado le carga al ciudadano común y corriente. Y el esfuerzo fiscal, que es otro concepto, es el esfuerzo que hace ese ciudadano común y corriente para levantar esa mochila. Por lo tanto, hay países que teniendo una menor presión fiscal, pues sufren mucho para pagar esos impuestos, teniendo impuestos bajos. Y hay otros países que tienen mucho dinero en el bolsillo, que aunque tú les pongas impuestos altísimos, no sufren pagando esos impuestos. Es por eso que no se debe aumentar la presión fiscal, se debe reducir el esfuerzo fiscal. Y por ejemplo, en Perú tenemos un gran esfuerzo fiscal. Tenemos más o menos, presión fiscal. Tenemos 16%, que es bajo en comparación de otros países, pero a nosotros nos cuesta bastante. Y esto es lo que debería tener Perú para que sus ciudadanos estén igual de aliviados que los alemanes, que pagan un 40%. O sea, deberíamos pagar casi el 9%. O sea, un peruano común y corriente debería pagar el 9% en tasa de impuestos, para que así nosotros sintamos lo mismo que siente un alemán cuando paga el 41%. O sea, debemos reducir los impuestos. No hay un solo indicador que te diga que Perú debe subir los impuestos, aparte que la presión fiscal, que es una mentira, porque lo que cuenta es el esfuerzo fiscal, y cada vez pagamos más impuestos, cada vez tenemos peor corrupción, peor gasto público, más Estado, y la libertad se va esfumando. Así que no importa si tú eres de izquierda o de derecha, lo importante es acabar con el poder de los políticos, que somete a la población y cada vez le cobran más impuestos. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó, porque subo videos todos los días a las 7 de la noche, hora Perú, y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.